Bueno, pues según se va incorporando poquito a poco la gente, vamos un poco presentando este club de lectura rural que hoy empieza su andadura y que bueno, pues se ha organizado a través del Aquis Local Manubles, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos y el blog mayata.com, y gracias a la colaboración de un montón de entidades como son Guagacoa, Cooperativas Agroalimentarias, SNEPI Aragón, Aragón Radio, Cita Aragón, Pon Aragón en tu mesa, Colectivo de Mujeres Feministas de Huesca, La de Manadera, Proyecto Comarca Kilómetro Cero, la Asociación de Periodistas Agroalimentarios y más recientemente la incorporación de la Asociación de Bibliotecarios de Aragón. Esperamos a lo largo de estas sesiones que todas las obras de referencia que vamos a ir trayendo nos vayan acercando a una visión diferente y amable de la relación entre el medio rural y el urbano, pero también de la agricultura y el medio rural, la ganadería y el medio rural y en conjunto de toda la sociedad. Hoy nos acompañan dos personas que han colaborado totalmente en este pequeño proyecto por ahora, y que, bueno, pues que van a ser ellos precisamente los que conduzcan el acto. De un lado está Vicente Pinilla, director de la Cátedra de Despoblación de la BPZ, profesor universitario conocido por todos, y de otro lado Jaime Izquierdo Ballina, a quien presentará Vicente, y que además es el autor de la obra que hoy nos acompaña y que es La conservación natural de la naturaleza, un libro que esperamos que haya sido del agrado de todos vosotros como propuesta. Sin más, os dejamos con ellos dos que van a establecer el debate. A lo largo de la jornada podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat, que se las remitiremos al moderador, y se irán cursando una vez que se hagan las presentaciones. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias, Yolanda, por tu presentación. Bueno, pues vamos a comenzar ya a presentar al autor y al libro. El libro, como lo habéis leído, es La conservación cultural de la naturaleza, de Jaime Izquierdo. Y sobre el autor, bueno, es una persona muy interesante, Jaime Izquierdo. Él es geólogo de formación y ha desarrollado gran parte de su actividad profesional en Asturias y sobre todo muy vinculado a lo que serían temas de desarrollo rural o de conservación de la naturaleza. Hay que decir que en la actualidad ocupa un puesto relevante porque es el comisionado para el reto demográfico del Principado de Asturias. Como sabéis, en estos últimos años diversas comunidades autónomas han considerado oportuno el tener esta figura de la misma forma que existe en el gobierno de España, y se supone que es la persona que debe coordinar horizontal y verticalmente en el ámbito de la comunidad autónoma las acciones que se desarrollan en torno frente a la despoblación. Jaime Izquierdo, además, antes lo hemos comentado antes de que comenzara la sesión, bueno, yo lo admiro particularmente porque es autor intelectual de una ley que me encanta, que es la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, que además es una ley muy interesante porque nunca se ha puesto en marcha, lo cual tiene gracia, ¿no? Una ley estupenda y que realmente por ahora no ha sido implementada. Y lo digo porque ahora que con esta moda, yo creo que podemos decir moda con todas estas cuestiones y en torno a la despoblación, plataformas, ICAR, etcétera, muchas veces estamos tratando de crear nuevos instrumentos. Resulta que los instrumentos ya están, y yo soy de los que pienso que con esta ley se podrían hacer maravillas, porque además la ley prevé justamente una implementación en una escala territorial definida, ¿no? Es decir, que no es una ley que sería muy compatible con los programas europeos, con los grupos de acción local, o sea que el espíritu de la ley podríamos decir que yo creo que sería el adecuado para enfrentarse al reto de la despoblación y al reto demográfico en las zonas rurales. Y bueno, voy a hacer un minuto más de hablar sobre el libro. Yo creo que cuando leáis el libro, perdón, hay una cuestión interesante, y es que Jaime lo que no lo ve, yo creo que tiene una posición muy razonable, es esta separación que se quiere hacer entre espacios naturales y espacios utilizados por el hombre. Este es un poco el leitmotiv que navega en todos los capítulos de este libro. Yo creo que él parte de constatar de una cosa que desde el punto de vista histórico pues es muy consistente, y es que
al menos en Europa, vivimos en espacios muy antropizados desde hace cientos de años. Es decir, que incluso lo que nosotros podemos considerar paisajes naturales, en nuestro caso, por ejemplo, nos podríamos ir al Pirineo, ¿no? El paradigma de un espacio natural supuestamente no tocado por el ser humano, resulta pues, que los pastos de alta montaña, estos espacios naturales, pues sobre ellos el ser humano ha incidido, ha llevado allí sus ganados a pastar y por lo tanto como consecuencia de estas interacciones pues hemos modificado estos espacios naturales. Entonces yo creo que la idea de Jaime nos aclarará ahora es que no podemos hacer esta disociación. Espacios donde supuestamente está la naturaleza y donde el ser humano como mucho puede entrar como turista y teniendo cuidado de no molestar demasiado. Y por el lado, la idea suya es una idea de integración, creo yo, una idea de que debemos de tratar de integrar en una única visión esto, ¿no? Que debemos de... Yo creo que hace una cosa que... Porque aquí el peligro es volver a una idealización de la vida campesina y pensar que era un tiempo maravilloso en el que el ser humano manejaba muy bien el espacio y él, como dice muy bien y cita a John Berger, que es una persona que escribió mucho desde esta perspectiva, claro, la vida rural hace 100 años era de todo menos idílica, por mucho que se respetara o que hubiera esta menor presión sobre el medio ambiente. Entonces él quiere, yo creo, rescatar de esta vieja cultura agroecológica aquello que sea aprovechable y que sea integrable y que podamos tener un manejo del espacio integrado, que no separemos, por lo tanto, lo rural o lo agrícola de los espacios naturales. Como decía él antes en conversación previa, de alguna forma los biólogos han tomado el monopolio de esta cuestión y cree Jaime que hay que tener una visión más interdisciplinar. Bueno, yo sin más preámbulos le dejo primero a Jaime que nos presente su libro, que nos hable un poquito de su libro y luego, como ha dicho Yolanda, pues podéis ir haciendo preguntas, las escribís en el chat y yo se las iré planteando a Jaime. Adelante. Muchas gracias Vicente y muchas gracias Yolanda por propiciar este encuentro. Para mí es un placer que me presentes tú, porque yo soy muy admirador de vuestro trabajo desde hace muchos años. Antes le estaba enseñando a Vicente el libro, vamos, que ya me lo leí y me lo tengo subrayado, el de lugares que no importan, como pregunta. Pues vamos a hablar de esos lugares que no importan, ¿no? Los lugares llamados espacios naturales que no lo son. La génesis del libro es una génesis de provocación. Respondía a una serie de artículos que se estaban publicando en un diario regional por parte de una organización conservacionista con la que yo no estoy de acuerdo. Es una organización conservacionista que plantea el resalvajamiento y tiene una visión estrictamente biológica de los procesos. Vamos, a mí me provocaba mucho. Hablé con el director del periódico y digo, oye, ¿cómo estáis publicando esto? Y dijo, bueno, pues publica tu réplica a este asunto. Digo, bueno, pues sin entrar, digamos, a un combate directo, lo que hice fue plantear otra tesis diferente en una serie de 6 artículos. A mí todas las cosas que suenen a media docena o a docena, como que me gustan, ¿no? La docena de huevos, ¿no? Y las medias docenas. No sé por qué razón, yo tengo una fijación por las medias docenas, y son media docena de artículos, ¿no? El libro, como nació en un periódico, que es una forma muy clásica de nacer de muchos libros, sobre todo en los años 20, los periódicos que eran la gran fuente de información, no estaba ni la radio ni la televisión, y era la prensa escrita la que informaba. Por los periódicos en los años 20 pasaron los grandes escritores. Y de hecho muchos libros salían en fascículos coleccionables, ¿no? A través de la prensa. Por lo tanto, a mí también me gustó mucho la idea de que el libro naciera como serie de artículos en un periódico. El estilo al ser artículos cortos, tienen que ser contundentes, ¿no? Por tanto, lo he definido en alguna ocasión como un panfleto, pero también me gusta darle vueltas a las palabras, a la palabra aldeano o a la palabra panfleto, palabras que tuvieron unas connotaciones demasiado negativas y que a mí me gusta revertir, ¿no?
y un panfleto en castellano, y sobre todo a partir de, no sé cómo sería antes de la dictadura, pero durante la dictadura era la forma en la que se trataba de denostar, ¿no?, las reclamaciones de la izquierda o de la oposición antifranquista, ¿no?, que hacían panfletos, hacían textos contundentes para oponerse, ¿no? De manera que se asoció que el panfleto, pues, que era un texto incendiario, que no tenía mucho valor y que pretendía desprestigiar. Bueno, es decir, al final el concepto yo creo que hay que rescatarlo, porque en inglés el pamphlet es simplemente un texto breve y contundente que se utiliza para explicar una tesis o opinión. Y hay género, es decir, el género panfletario es un género de respeto en la literatura británica, porque tiene esa intención, ¿no? Y yo creo que va a ir a más el género panfletario, porque cada vez tenemos menos tiempo para leer, ¿no? Es probablemente el más breve de mis libros y, curiosamente, es uno de los que más éxito ha tenido, ¿no? Lo breve, sí, bueno, 2 veces, bueno, mi mujer me lo dijo una ocasión, dijo, no deberías escribir más, con esto ya podría no retirarme desde el punto de vista económico, retirarme de no escribir más, dice, porque es muy difícil que mejores esto, ¿no? Bueno, yo tengo dudas sobre ese asunto, pero lo cierto es que me gustó mucho la idea de que me llamarais para hablar de este librín, como diríamos en asturiano. Ya sabéis esa terminación que tenemos los asturianos, todo lo terminamos en in, excepto calcetines, que tendría que terminar, o calcetín, que tendría que terminar en in, que lo llamamos calcetos, ¿no? Bueno, pues este librín surge, como digo, nace en el periódico, y luego un editor, que es el que más me cuida, KRK, Benito, el de KRK, que siempre está muy pendiente de mí, me ofrece la posibilidad de convertirlo en un libro. El caso es que el libro funciona, se traduce, hay una edición bilingüe en el País Vasco. Los vascos rápidamente entendieron la importancia, la trascendencia. El gobierno vasco tiene una cultura de la tierra muy desarrollada y le pareció muy interesante cuestionar la teoría oficial de conservación, anteponiendo la cultura como el elemento regulador. Y también se tradujo al portugués. Hay una edición portuguesa muy humilde, muy sencilla, pero que a mí me encanta. Está hecha desde un pueblo pequeñín y a mí esas cosas me conmueven, ¿no? Y además el editor es un antiguo militar retirado que participó en la sublevación del 25 de abril de Portugal, que, como sabéis, es una revolución que se consiguió con música y con claveles, ¿no? Por tanto, que a mí alguien de ese calibre cultural me publique en Portugal, para mí es como, me puedo considerar ya un escritor de éxito, ¿no? No sé si vendió 200 ejemplares, pero el éxito para mí es precisamente eso, ¿no? Surgir en ese tipo de entorno. Bueno, voy a desmembrar el libro porque se lee muy sencillo, es muy fácil de leer. Son seis capítulos muy breves todos, ya digo, en formato artículo, quizá un poco más desarrollados, que llevan más fotos que en la forma que salieron publicados en la prensa. El primero se titula Cuando el campo se partió en dos. Es 1959 el punto de ruptura en el campo a partir de la modernización industrial. Y a partir de ese momento el campo se parte en dos, en el sentido de que aquello que se puede intensificar y que puede responder a los cánones de intensificación agraria e industrial se intensifica, y lo que no se puede intensificar se abandona. Se abandonan, por tanto, los complejos territorios de los campesinos en las zonas de montaña, en las zonas de más difícil intensificación, y lo que prospera son los procesos industriales de modernización. Los campesinos dejan de ser campesinos y se convierten en agricultores industriales. Ese momento es el momento también del éxodo rural, porque está triunfando la modernización industrial, los polos de desarrollo de ese momento que propicia el plan de estabilización. Por tanto, hay una primera reflexión ahí sobre que queda un montón de campo abandonado sobre el que no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? El segundo capítulo se titula Entre lo manso y lo bravo. Lo que viene a decir es que la intervención campesina
en el territorio se produce desde el pueblo o desde la aldea, que es un concepto muy, muy asturiano, muy gallego y muy portugués, el de aldea, hacia el monte. De manera que se crean alrededor de la aldea una especie de círculos de diferentes funciones. El primer círculo es el de las huertas, luego están los cultivos, luego están los montes bajos, luego está el monte alto. Es decir, hay una composición compleja en el manejo, y a medida que el campesino se aleja de la aldea, el proceso de transformación en el territorio es menor, manda más a la naturaleza. Pero la presión va de lo manso, es decir, de lo doméstico, hacia lo bravo, hacia lo silvestre. En el momento que desaparece el campesino, el sentido se invierte. Y es entonces lo bravo lo que empieza a invadir lo manso, hasta el punto de que llega a agotar o llega a cogotar a las aldeas, ¿no? Los procesos que conocéis perfectamente en los pueblos que se fueron abandonando, en el Pirineo, cómo los está comiendo la selva, ¿no? Y esa no es una buena noticia. En el caso asturiano empezamos a detectar que, aparte de la matorralización y de la llegada del bosque a los pueblos, vienen los osos y vienen los lobos y vienen la fauna salvaje, que no se va a refugiar en lo más profundo del bosque, sino que va a ir al ecotono, va a ir a buscar comida a los pueblos, incluso a las ciudades. Los jabalíes ya están en las ciudades. Es decir, ese es un problema grave, ¿no? que indica que esa cultura efectivamente sabía gestionar territorio, y que ese cambio de dirección, que sea lo bravo lo que mande en el territorio o lo salvaje, no es una buena noticia. A pesar de que, como sabéis, hay movimientos ecologistas que están defendiendo el rewilding, ¿no? El reasalvajamiento. A mí me parece, sinceramente, una barbaridad, ¿no? Quitarle a los territorios la cultura. Me parece una barbaridad. Pero bueno, a ver cómo evoluciona el asunto. El tercer capítulo se titula Genes, especies, ecosistemas y puntos suspensivos cultura. Lo que viene a decir es que la cultura, ese cuarto nivel de información del territorio, es el que organiza los otros tres. Y si desaparece la cultura, los otros tres no saben funcionar, o funcionan de una forma estrictamente natural que, como os digo, genera algún tipo de problemas. Los campesinos lo que hacían era regular los niveles de información entre los genes, que, como sabéis, dan lugar a las especies a la vez, y relacionando con el medio, la parte física, generan los ecosistemas, ¿no? Pues bien, la cultura es el elemento fundamental para regular esas relaciones. Y los territorios que tuvieron uso cultural o manejo cultural durante muchos años, cuando desaparece la cultura, se hacen muy inestables. Por tanto, hay que recuperar esa cultura de manejo del territorio, hay que conocerla. En el caso nuestro, en el norte, en Asturias, esas culturas fueron muy estables durante milenios, en ocasiones, porque no hubo sustitución cultural. En el caso del Parque Nacional de los Picos de Europa, que más conocéis, ininterrumpidamente durante 5.000 años estuvo gestionado por pastores, al punto de que a los 5.000 años llegó un marqués y consideró que aquello estaba en condiciones de ser declarado Parque Nacional. Por tanto, algo tendría los sistemas de pastoreo de interés para seguir manejando el territorio. El gran error del marqués, del que hablaremos más adelante, es que, imbuido en el pensamiento industrial, consideraba que toda la acción del hombre, de los seres humanos, del hombre, cuando digo los seres humanos, utilizo etimológicamente la condición de seres humanos, seres del humus, seres de la tierra. En realidad, los que vivimos en la ciudad no somos seres humanos, en esa literalidad, ¿no? Pero los que eran seres humanos, seres de la tierra, eran los campesinos, ¿no? Por tanto, la idea del marqués es que el hombre estropeaba la naturaleza, porque venía imbuido de la perspectiva industrial. El marqués era dueño de las fábricas de Mieres y de minas de carbón, y veía las barbaridades que se hacían en nombre del progreso, y por tanto soñaba con unos espacios intocados, virginales, la idea de la virginidad, que yo nunca lo entendí. Si es que, a ver, la virginidad hay que mantenerla durante un tiempo, pero luego, a partir de una determinada edad, lo mejor que nos puede pasar es perder la virginidad. Es que como no pierdes la virginidad, bueno, pues esa idea de la virginidad, ¿no? No, la cuestión
no es mantener la virginidad, la opción es saber manejarse entre las personas, ¿no? Bueno, pues esa idea de la sacralización, los santuarios, la virginidad, que está repleto de connotaciones religiosas, viene de un mundo de lo intocado, ¿no? De lo puro, de la naturaleza. Pues no, señor, esa no es la naturaleza que nosotros tenemos. La naturaleza estaba manejada, ¿no? Por tanto, hay que volver a esas formas, hay que conocerla para manejarla, ¿no? Yo trabajo mucho con campesinos, con viejos campesinos que mantienen esa cultura, y me gusta a veces cómo centran el debate y cómo atinan, ¿no? El otro día, bueno, hace unos meses, un vecino de una aldea que se llama Moal, con la que estamos trabajando, me dijo, yo quiero mucho la naturaleza, la amo, pero cuando hay que dar, hay que dar. Es decir, cuando hay que darle, hay que darle, ¿no? Esa es la forma en la que se entiende. Es decir, hay que saber que en un momento determinado tienes que cortar un árbol, o tienes que sacrificar un animal, o tienes que cazar, y esa es la forma de relación, ¿no? Lo demás, claro, decir esto en estos tiempos tan urbanos, tan de veganos, tan de cosas salidas de la ciudad y modales en el sentido que son de moda, frente a la tradición histórica y de la cultura, bueno, a veces choca, ¿no? Bueno, yo simplemente lo expreso y luego a veces me dicen cosas, pero es así, ¿no? Es decir, yo creo que esa es la condición cultural del territorio y que forma parte de la gestión. Por tanto, hay que defender la cultura como elemento organizador de esos sistemas, de esos niveles de información, los genes, las especies y los ecosistemas. Pero luego hay otra cuestión también, que no está incluida en el libro, y me la apropié de un amigo portugués, que es un arquitecto paisajista, que dice: o hombre es un animal que fai clareiras. El hombre es un animal que hace claros en el bosque para vivir. Esos claros en el bosque generan una biodiversidad altísima y son además un nuevo ecotono, son un nuevo espacio. De manera que los lugares por donde el hombre generó esa naturaleza incrementaron la biodiversidad. En el sumatorio de la biodiversidad, de forma muy interesada y muy sesgada, no se incluye la biodiversidad doméstica. Los campesinos crearon miles de especies y de variedades. En Asturias, solo de manzanas, gracias a los injertos y los trasiegos entre los genes, de los que antes hacíamos referencia, tenemos 800 y pico variedades de manzanas, ¿no? Se calcula que de patata, hay del orden de 10.000, ¿no? Ese tipo de interacciones entre el hombre, la cultura y los genes generan biodiversidad y complejidad en el territorio. Por tanto, deben ser consideradas, ¿no? Y no considerarlas nos lleva a un error. El cuarto capítulo del libro se titula Conservar por lo mismo que producir. Y lo que voy a hacer es leer muy brevemente la cita de cabecera, que es de Fray Toribio de Santo Tomás y Pumarada, un cura dominico que escribe una obra maravillosa que es El arte general de granjerías, en el que le explica a su sobrino cómo manejar la tierra para producir y para conservar. Entonces hay un pasaje que dice, está escrito en castellano de entonces, de 1711, dice: la razón es porque, como dicen los filósofos, la conservación de una cosa es su continua producción, y se reputa al conservar por lo mismo que producir. Y lo mismo es estar conservando una cosa que estarla siempre produciendo. Este es exactamente lo que ahora llamamos desarrollo sostenible. Y ellos lo sabían. Es decir, el pan para hoy no podía ser a cambio de hambre para mañana. Y había una reposición de lo que le quitabas a la naturaleza en forma de fertilización para que estuvieran a las mismas condiciones al año siguiente, ¿no? De manera que todos los conceptos estos aparentemente modernos, como biotecnología, resiliencia, economía circular, agricultura ecológica, es que esto es lo que hicieron los campesinos hasta la irrupción del petróleo en nuestras sociedades. Y ahí es donde están los principios agroecológicos. Y los campesinos no escribieron nada, y lo escribieron todo, porque lo escribieron a escala 1:1 en el paisaje. Si miráis el paisaje con ojos de geógrafo o de antropólogo, ponéis esas gafas, inmediatamente veis lo que escribieron los campesinos. Se ve. Y veis el valor que tiene todo eso, ¿no? Ya digo que en territorios del norte poco intervenidos o cambiados de cultura, esos trazos en el paisaje son poderosísimos, ¿no? Todavía persisten. Bueno, esa idea de que conservar es lo mismo que producir es realmente la clave fundamental
de la reforma que, a mi juicio, habría que imponer en la teoría oficial de conservación. Las teorías oficiales de conservación, a mi modo de ver, se equivocan porque segregan, lo decía antes Vicente, segregan el elemento cultural, que era uno de los niveles de información fundamentales en el territorio, y que cada territorio tenía su nivel de información. El quinto artículo se titula Mira bien tu aldea, que es el inicio de una frase de Leo Tolstoy que decía: mira bien tu aldea y serás universal. Es decir, la posibilidad de hacerse universal depende, entre otras cosas, de aprender a mirar con microscopio, ¿no? Los universos no solo son los universos telescópicos, existen los universos microscópicos. Y a veces esos universos microscópicos generan una perspectiva cosmopolita enorme. Si uno quiere ir a la selva amazónica, bueno, puede ir, pero se mete uno en un pastizal de montaña, cambia la escala, se convierte en una persona de 5 centímetros y empieza a pasear por ese pastizal y en realidad está en una selva amazónica. Las hierbas son árboles, ¿no? Y a partir de ahí puedes ver la biodiversidad. Es una cuestión de intercambiar la escala, ¿no? Y la aldea es un elemento universal. Por tanto, y de hecho la aldea es la madre de la ciudad, ¿no? Muchos de los elementos que encontramos en las aldeas históricas luego se reproducen en la ciudad. El bar tienda, por ejemplo. El bar tienda, que era en realidad también un intercambiador modal de transportes. Yo hago a veces el juego de ponerle al bar tienda y a sus funciones todos los nombres que se utilizan los urbanistas en el diseño de ciudades, ¿no? El centro comercial, el centro de telecomunicaciones, el centro social, el intercambiador modal de transportes. Todo eso ocurría en los bares tienda de los pueblos, ¿no? La desaparición del bar tienda fue uno de los problemas graves de la convivencia y de la estructura de la comunidad. Bueno, y por último, la traca final, el último artículo, se titula Ni espacios ni naturales, territorios de naturaleza campesina. Si hubiéramos definido exactamente eso, hubiéramos aplicado políticas de recuperación cultural y no políticas de regreso de la fauna o perspectiva biológica segregada. Y ahí nos equivocamos. Es que además no solo nos equivocamos, sino que yo creo que cometimos un robo, ¿no? Debería estar tipificado como delito casi, ¿no? Porque les quitamos a los campesinos y a nuestros antepasados la autoría del paisaje, ¿no? No les llamamos territorios de naturaleza campesina o producidos por los campesinos, los llamamos espacios naturales, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, dice, se ha equivocado usted en el nombre. El problema es que sobre eso cimentamos un edificio burocrático de conservación de la naturaleza plagado de nuevos nombres, espacio natural parcial, reserva integral no sé qué, espacio, luego los códigos, bueno, le hemos metido una nomenclatura y una burocracia que lógicamente los campesinos no los entienden, ¿no? Y es lógico que nos consideren extraterrestres. Cuando digo nos consideren es que yo soy funcionario también, tengo esa doble condición de funcionario público y de desertor de la función pública, ¿no? Me muevo ahí en esos dos, en esa contradicción, ¿no? Por una parte soy funcionario, pero por otra parte creo que nos hemos equivocado con todo este batiburrillo que hemos montado, un edificio administrativo hiperregulado, con unos nombres horrorosos, los PRUGs, los PORNAS, los planes de ordenación de no sé qué, bueno, todo este tipo de asuntos que, ya digo, no tiene nada que ver con la cultura y que como no regresemos a la cultura, difícilmente vamos a poder manejar estos territorios. Termino ahí, no quiero extenderme más porque además ya llevo casi media hora de charla y me gustaría más establecer un debate con vosotros sobre este asunto. Agradeceros la atención y reiterar mi agradecimiento al que me hayáis permitido la oportunidad de estar esta tarde con vosotros. Muy bien, pues si tenéis preguntas podéis utilizar el chat para plantearlas. Mientras escribís, yo una cuestión que me surgía al leer el libro es filosófico como tiene que ser, ¿vale? O sea, que no es una crítica al libro, yo creo que es como tiene que ser. Justamente, yo creo que se delinea de alguna forma muy bien, más que un programa de acción concreto, una filosofía. Y yo creo que en este sentido a mí me parece la aportación más interesante del libro. Lo que le quería
preguntar a Jaime es, el que trabaja además, ¿no? O sea, que tiene ahora esta función también de enfrentarse a realidades muy concretas, muy tangibles sobre las que puede plantear actuaciones a nivel de políticas públicas. Lo que te quería preguntar es si nos podrías dar en la práctica algún ejemplo de cómo reintegras esta cultura o cómo crees que se debería reintegrar esta cultura en el manejo de los territorios. Sí, mira, esta es una excelente pregunta porque el asunto no es fácil. La primera declaración que hice cuando tomé posesión con mi comisionado fue decir, vengo a restituir a la aldea en la posición histórica que ha perdido. La aldea es la unidad, se puede definir, hay un libro mucho más potente que este, porque este ya digo que es un panfleto para agitar y para obligar a la reflexión, pero luego hay este otro, bueno, estoy como, vengo a hablar de mis libros, ¿no? Pero está este otro librote, a ver, lo voy a dejar fijo en pantalla, a ver si lo veis, que se titula... No sé el título bien, no se ve. El título es La ciudad agropolitana y la aldea cosmopolita. Los subtítulos son más aclaratorios. Eso. Hacia una ciudad responsable con el campo, y responsable en todos los sentidos. Es decir, cuando uno sale de la ciudad tiene que saber, y se va al campo, tiene que saber que entra en otro espacio, con otras culturas, con otra gente, que los apartaderos hacia una finca no son sitios para aparcar los coches. Es decir, los códigos cambian. Y por tanto hay que ser responsable, ¿no? Y la forma de comer va a condicionar el campo. Es decir, esa idea de saber que la ciudad es una cosa y el campo es otro, ¿no? Por tanto, el libro son dos libros en uno. Uno es La ciudad agropolitana, hacia una ciudad responsable con el campo. Y el segundo se titula La aldea cosmopolita, hacia una aldea responsable de la naturaleza, que fue lo que hizo toda la vida, responsabilizarse de la naturaleza. Y hay que devolverle atributos. Solo que la idea de cosmopolita es que le da muchísimas más oportunidades que nunca. Las aldeas nunca fueron cosmopolitas hasta que no llegó Internet. No podían ser cosmopolitas porque su espacio de relación de mercado era la villa o la ciudad. Bajaban, monetarizaban, es decir, hacían un intercambio monetario con sus productos, compraban lo que no se producía en la aldea y subían otra vez. Esta es la relación campo-ciudad histórica desde el origen mismo de la aldea y se interrumpe a partir de los años 50, ¿no? Pero ahora, ¿qué le pasa a la aldea? La aldea ahora puede relacionarse con el resto del mundo si le das internet, aparte de seguir manteniendo ese tipo de relación. Y puede decirle a la ciudad, déjenme que me encargo yo con la cultura de manejar el territorio. Ya verá usted cómo deja de no haber incendios, ya verá usted cómo somos capaces de controlar los conflictos con la fauna salvaje, ya verá cómo vuelven los sabores que hemos perdido, porque hemos perdido sabores, y ya verá cómo encima yo le monto un paisaje complejísimo, simplemente con manejar los 20 y tantos procesos agroecológicos esenciales que se daban en una aldea. Por tanto, con ese armazón escribí el libro. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Que me preguntaba, vale, ¿cómo lo podemos hacer? Lo que estamos tratando de hacer es conseguir que una célula del territorio, una aldea, funcione. Si reprogramamos el funcionamiento de una aldea con estos principios, podemos replicar. Bueno, algo que ya hicimos, por ejemplo, salvando las escalas y las distancias, con el turismo rural. El turismo rural era una nueva oportunidad para los territorios que se vinculaba a una actividad económica no conocida. El turismo nació como turismo industrial. Era el turismo de sol y playa, eran los paradores, eran los destinos turísticos polarizados. Y de repente apareció un tipo de turismo en los años 80 que eran pequeñas instalaciones de recuperación. Bueno, eso hubo que ensayarlo inicialmente en algunas aldeas y empezó a funcionar. Ahora queremos dar un paso más allá. Queremos hacer un prototipo de aldea donde maneje todos estos conceptos que hemos hablado, y ahí hablamos de, se habla mucho del teletrabajo que se puede hacer en la aldea, pero la aldea tiene que hacer sobre todo tierra-trabajo. Es que si no hay manejo del territorio, desde el punto de vista agroecológico, no es aldea, es urbanización en el campo, que es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿no? Es decir, Lewis Mumford dice que el problema de lo urbano no es solo que ocupe las ciudades, es que ocupa el pensamiento de toda la humanidad. De manera que la ciudad
que nació por implosión rural, fueron las aldeas en el origen de las ciudades que decidieron crear unos espacios centrales para la relación con lo sagrado. Ahora la aldea lo que le ha pasado es que ha explotado, perdón, la ciudad lo que le ha pasado es que ha explotado, se ha henchido y ha explotado. Y lo que proyecta hacia afuera, a través de la televisión, de los medios de información, de la política, son fragmentos de esa explosión. Y nosotros mismos, cuando operamos, salimos de la ciudad, no sabemos comportarnos como campesinos, somos fragmentos de esta explosión urbana, porque nos educaron en los planteamientos estrictamente urbanos e industriales, ¿no? Bueno, por eso es tan importante esa reflexión de fondo, hacer que una célula del territorio recupere la condición campesina, porque si lo hacemos podemos replicarlo. En términos, yo sigo mucho dentro de todas las teorías que hay de cómo solucionar los cánceres. A mí me gustan mucho los investigadores que trabajan en reprogramación celular, es decir, reprogramar pequeñas células para que no se conviertan en cancerígenas. Bueno, vamos a reprogramar a la aldea para que recupere sus conocimientos, los actualice y empiece a gestionar territorio. Y luego a la vez van a estar ahí los artistas, porque ya están también. Es muy interesante, yo soy muy amigo de Rodrigo Cuevas, al que recomiendo que veáis a ver, porque veréis a Rodrigo Cuevas hacia afuera, el cabaretero, el dicharachero, el tipo que hace un monólogo que te mueres de risa, que mezcla folclore con hip hop, que hace lo que quieras, ¿no? Es un artista integral. Pero Rodrigo Cuevas, cuando vuelve a su aldea, es un campesino. Y anda por las cocinas recogiendo folclore, hablando con la gente y en un proceso de integración como un ser humano. Entonces, esa visión artística es fundamental. Estaba viendo por ahí creo que Lucía Camón andaba parece que la vi entre los oyentes, y Lucía de todo esto sabe mucho, ¿no? Es muy importante lo que puede suceder en la aldea, es decir, porque yo creo que estamos al final del modelo estrictamente urbano-industrial y tenemos la oportunidad del diseño, pero nos va a costar mucho por una razón, me estoy extendiendo demasiado en la contestación, porque toda la estructura de organización administrativa y política está pensada para lo contrario. Y nos va a costar un riñón interiorizar estas ideas, nos va a costar mucho, ¿no? Yo lo noto porque estoy dentro de la administración, ¿no? El cambio de paradigma, y ahora bien, como lo consigamos, como consigamos hacer que una aldea funcione, y de hecho ya empiezan a ocurrir, van a contagiar a las demás y podremos, pero habrá que formarse también, ¿no? De hecho yo escribí también hace tiempo un artículo que se titulaba Por una NASA aldeana, una NASA en el sentido de la NASA, de la Agencia Espacial. ¿Para qué hay que ir a vivir a Marte con el calor que hace, joder, y lo lejos que está, cuando puedes vivir en unos entornos rurales, modelo aldea? Hagamos una exploración del espacio exterior y formemos a la gente como aldeonautas para que sepan vivir en la aldea, generemos ambientes para vivir allí, y a partir de ese momento a lo mejor a mí ya me interesa más vivir en esa estructura, teniendo tiempo libre, pudiendo tener creación artística, viviendo de una forma más saludable. Me interesa más que vivir en un suburbio o en una gran ciudad, ¿no? Ese es un poco el debate, ¿no? Que nos llevará su tiempo, pero hay que enfocarlo por ahí, ¿no? Muy bien, Jaime. Ahora tenemos ya muchas preguntas, entonces lo que te voy a pedir es concisión al contestar, porque si no, no nos van a caber. José Ángel Zabalegui dice: enhorabuena por tu trabajo, muchas gracias por compartirlo. Comentas que 1959 marca el punto que parte el campo, el ganador, el de la intensificación productiva y la optimización de la producción, y la pequeña producción el perdedor. La pregunta concreta que dice: ¿puede ser que el problema actualmente ha mudado hacia una intensificación de la gestión de las personas en áreas urbanas en aras de una optimización de costes administrativos? Pues sí, porque además eso ya se había hecho en los inicios de la industrialización. Los obreros, en los inicios de la industrialización fabril y minera, se les hacían casas para que descansaran y al día siguiente estuvieran en condiciones de volver a trabajar. Los procesos de intensificación hacen lo mismo con las personas y lo estamos viendo, ¿no? Donde realmente puede funcionar un elemento de libertad es en el campo, ¿no? El otro día recordábamos, estaba hablando con un agricultor, un campesino que ahora se llama agricultor ecológico. Se dice que él es agricultor ecológico cuando en realidad es campesino, y entonces él dijo: yo trabajé en una fábrica
En una fábrica eres un tornillo de una máquina. En la agricultura soy yo. En la agricultura soy yo. Es decir, soy yo. Es la importancia de ser yo. Y esto ya lo había habido también a un pastor en los Picos de Europa que seguía subiendo con casi 90 años los veranos, a pasar los veranos arriba en el puerto, ¿no? Y cuando le pregunté por qué subía, me dijo, yo sigo subiendo al puerto porque aquí ero, utilizan en el lugar del soy, el ero, porque aquí ero a alguien, porque aquí soy yo. Es decir, por eso decía antes lo de seres humanos. Es que realmente se acaban integrando la tierra. La morriña o a saudade no se da en alguien que marcha de una ciudad a otra, se da a alguien que abandona el campo. A saudade, o un mal de un país, que dicen los franceses, se da entre la gente del campo que tiene que ir a la ciudad, que se destierra, que deja de estar en el humus. A eso habría que darle un pase, porque a mí ese asunto me tiene loco. Digo, ¿cómo es posible que realmente esa sea verdaderamente nuestra condición, la de seres que se relacionan con la Tierra? Y la hemos perdido y como consecuencia de eso nos va a ir muy mal. Muy bien. Hay una pregunta que nos hace a los dos Yolanda, que plantea cuál es nuestra opinión sobre las 130 medidas de la lucha contra la despoblación que ha lanzado recientemente la Secretaría de Estado para el reto demográfico. Entonces, yo muy brevemente, porque voy a decir que no la has estudiado, entonces que no me voy a atrever a hablar, porque ocurre una cosa y es que como estamos tan ocupados, y tengo un colega que Jaime también conoce muy bien, que es Luis Antonio Sáez, y a veces nos dividimos el trabajo. Entonces él está escribiendo un artículo sobre estas medidas y le dije, oye, pues si no te importa, cuando lo termines lo estudiaré con tu artículo. Debo decir que a través del Ministerio de Justicia nos han contactado para hacer un trabajo de campo sobre una de estas medidas y me ha parecido un proyecto maravilloso. Quieren convertir los juzgados de paz en oficinas de justicia y estas oficinas de justicia que se instalarían en todos los municipios serían una terminal de ordenador atendida en periodos de tiempo variados por un funcionario que tendría el objetivo de que las personas desde sus municipios pudieran hacer gestiones sin desplazarse a ningún lado. Una especie de multiservicios de la administración. Entonces, como proyecto, cuando me hablé del ministerio, dije, me parece demasiado bonito para ser cierto. Esto es que la administración quiere volver, la administración se ha ido retirando de los espacios rurales y ahora de pronto es una especie de reconquista de los espacios rurales. Entonces, es lo único que puedo decir. De lo demás, pues voy a suspender mi opinión hasta que me lo estudie. Pero tú, Jaime, aunque a lo mejor para ti es comprometido porque tienes un puesto en la administración, quizás puedas hacer una valoración sintética de lo que opinas de estas medidas. Bueno, ahí por una parte hay que a mí también me cuesta, porque cuando estás en entornos políticos te están pidiendo permanentemente acción, 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 ¿no? Y es complicado. Yo me niego, es decir, me niego. Sigo manteniendo un debate de fondo sobre la necesidad del cambio, la transición, y me cuesta mucho ese asunto. Yo creo que responde también a una necesidad de poner algo encima de la mesa. Luis Antonio tiene una expresión muy afortunada que a mí me gusta mucho, Luis Antonio Sáenz, que le llama, ¿cómo es? Estrategia vademecum. Es decir, es como si vas al médico y no sabes qué enfermedad, que realmente no sabemos ninguno cómo se arregla este asunto del despoblamiento y cómo se revierte y cómo se consigue mejorar demográficamente la natalidad. Bueno, todas estas cosas no sabemos cómo hacerlo y entonces el médico lo que hace es recitarte todo el vademecum de medicamentos, ¿no? Y dice, tomen ustedes estas 400 medidas. ¿No? Bueno, pues esto es un poco lo que nos está sucediendo. Bueno, ¿qué ocurrirá con esto? Que iremos decantando, ¿no? Nosotros también tenemos un plan de 200 y pico medidas en Asturias, ¿no? que yo heredé porque es un plan del 2017. Y al principio, joder, se me puso cuesta encima y entonces dije, bueno, vale, ya está aquí, ya llegó, voy a ver cómo trabajo con él. Entonces estas medidas, bueno, vamos a ver cómo evolucionan, pero efectivamente son sectoriales, son verticales, van a tener problemas de integración. ¿Pero por qué razón? Pues porque toda la estructura de la administración es un horror desde el punto de vista del futuro. El futuro tiene que funcionar en términos ecosistémicos también, de capacidad de relación, de cosas complejas. Y toda la administración es sectorial, vertical, inquebrantable y burocrática, ¿no? Por tanto, produce ese tipo de asuntos. Ahora bien, vamos a ver con esas 130 medidas, a ver cómo jugamos con ellas. Esas son las que tenemos y vamos a funcionar. Y luego se habla de los millones, ¿no? Es que
vale, sí, el dinero es necesario, pero los que trabajamos desde hace mucho tiempo en territorios sabemos que es una de las piezas, ¿no? Es una de las piezas, el dinero, la financiación. Si no hay organización del territorio, si no hay organización comunitaria, si no hay software, si no hay conocimiento, si no hay cierta estructuración, el dinero por sí mismo no funciona. De hecho, por ejemplo, y con esto termino, hay uno de los territorios más despoblados de Asturias, se llama Ibias. Bueno, pues en Ibias, hace muchos años tocó la lotería. La lotería acabó haciendo que la gente se marchara, porque el momento que tuvo dinero ya no se quedó ahí. Entonces la lotería en realidad lo que tocó fue en los pisos de Oviedo, en los pisos de Gijón, en la Mercedes, en la Volkswagen, en la BMW, que fue lo que se compraron los de Ibias y echaron a correr. Y hubo un bajón demográfico brutal a partir de tanto la llegada del dinero a los territorios a veces tiene ese efecto, ¿no? Muy bien, hay dos preguntas también de José Ángel Fabelegui y de Yolanda sobre el mismo tema y es en torno a la Ley de Desarrollo Rural Sostenible de la que hemos hablado anteriormente. Entonces, bueno, preguntan un poco, José Ángel dice si tenemos una buena hoja de ruta, ¿cuál es el problema para aplicarla? Y Yolanda dice además, ¿podemos seguir reclamando su aplicación? ¿Cómo lo ves el tema de la ley? Bueno, a ver, es mi hijo, ¿no? Yo tengo, o sea, la ley la concebimos como una ley de orientación, ¿no? Tuvo varios problemas. Una vez que la ley salió, rápidamente se empezó a preguntar por el dinero. Entonces, bueno, los gestores del momento le asignaron 100 millones de euros, ¿no? Pero yo les decía, no penséis en el dinero, pensar en lo que está diciendo la ley. Establezcamos las tipologías de medio rural, que en Francia lo tienen bien claro. Nosotros estábamos copiando el modelo francés de los territorios periurbanos, los territorios intensivos, lo que ellos llaman los territorios frágiles, ¿no? Copiábamos ese modelo que ya lo habíamos estudiado en los años 90. Y cuando lo incorporamos en la ley, pues pensábamos que sería relativamente sencillo de que las comunidades autónomas entraran al asunto. ¿Qué ocurría? Que a los territorios frágiles nosotros los llamamos en la ley, y yo creo que nos equivocamos, territorios desfavorecidos. De manera que cuando les decíamos a las comunidades autónomas que hicieran ese trabajo, las comunidades autónomas rápidamente decían, no, nosotros somos enteramente desfavorecidos, porque pensaban que les mandarían más dinero. Son ese tipo de perversiones, ¿no? Y bueno, al final, por una parte eso, por otra parte, joder, la ley que era una ley de orientación apareció... Claro, cayó en manos de la burocracia administrativa y le aplicaron un decreto de 300 y pico artículos que lo regulaba todo, ¿no? Y la asfixiaba. Entonces, ese es el drama de la administración pública, ¿no? La incapacidad. Y luego llegó el Partido Popular y como la ley era del PSOE, pues directamente dijo que era una porquería y se la cepilló. Y ahí está la ley malviviendo, querida por el mundo, porque es una ley afable, joder, está bien planteada. Entonces lo que hemos hecho ahora, y yo Vicente te mandaré cuando pueda, ¿no? Porque todavía no lo vio el consejero, te mandaré el intento que hicimos de aplicación a través de un informe muy sencillo, para no complicarnos. ¿Y con qué idea? Vamos a enfocarlo por ahí. Que sean las villas y las ciudades las que recuperen su cinturón de producción de alimentos, vamos a ver si diversificamos lo intensivo y vamos a darle aire a los territorios campesinos. En el caso de Asturias tenemos las cifras. El 68% de Asturias estuvo manejado por aldeas y debe seguir siendo manejado por aldeas. Por tanto, debemos definir economía para la aldea. Y eso es también otra de las batallas. No hay ninguna teoría económica sobre la aldea, con tantas facultades que hay de económicas. No la hay, no existe. Porque a la revolución industrial no le interesó ese planteamiento y a los planteamientos preindustriales, pues la economía estaba en manos de los monasterios, de los señores feudales, diferentes que operaban en el territorio para sus intereses. Pero no se formuló. Por tanto, la ley tiene esa posibilidad de desarrollo. Sigue siendo una ley válida y bueno, yo animaría, si somos capaces de sacar lo tenemos hecho el informe, y lo podemos mover por comunidades autónomas, que cada comunidad autónoma coja la ley como una hoja de ruta de orientación y le empezarán a salir las cosas. Que no piense en el dinero, que piense en la carga conceptual que había detrás de esa ley. Por eso a mí me sigue pareciendo eso, una ley. En realidad deberíamos habernos atrevido a hacer lo que hicieron los franceses, ¿no? Con los códigos rurales, que son pequeñas constituciones a partir de las cuales el ordenamiento francés es
del territorio es que es una cosa de locura, de lo bien que lo tienen planteado. Y así todos sufren también los problemas de mercado, sufren las intensificaciones y sufren todas esas desviaciones. Muy bien, vinculado con esto hay dos preguntas también de Yolanda y José Ángel, que José Ángel dice, a nivel regulatorio esta Ecoaldea trabaja con un sandbox regulatorio. ¿Hay voluntad administrativa de desregular para poder hacer? Ay, amigo, joder, vaya preguntas, vaya, qué lío me metí. Sí, es que es exactamente eso. Además, yo, la verdad es que a mí me cuestan estos términos de sandbox, me cuesta, los términos. Nosotros acabamos de hacer ahora y te mandaré también, Vicente, porque a Luis Antonio se lo mandé, hicimos una cosa, acabamos de hacerla, es decir, lo presentamos el otro día, todavía no hicimos la primera reunión, que se llama Comité de Pilotaje para la Nueva Economía Aldeana, en la que están administración, hay representantes de 5 consejerías, directores generales, está la universidad, están algunas fundaciones mixtas y tal, y luego están 3 aldeas. Y el planteamiento del comité de pilotaje es horizontal. Es decir, una vez que entremos a la reunión del comité de pilotaje, cada uno se quita su título. Y a partir de ese momento vamos a ver, están los de formación, y vamos a preguntarles qué formación para volver a la aldea. Hay que cargarse la formación de título. No necesitamos titulación, necesitamos capacitación. En Asturias, por ejemplo, pongo un ejemplo, tú quieres hacer cursos de informática y hay 800.000. Ahora, quieres aprender a hacer sidra y no hay ningún sitio, porque los saberes de la casa, los saberes de los campesinos, no hay ningún sitio donde lo transmitas. ¿Quieres aprender a matar un gocho, a matar un cerdo? O no, te dicen, no, tiene usted que hacer un curso de despieciador, de no sé qué, de carnicero, de FP3249. No, es que yo quiero, ¿sabes? Esa formación que me capacita para hacer cosas. Y probablemente, yo creo que el País Vasco estaba haciendo algo así. Es decir, si tú quieres saber cómo se lleva un caserío, te vas un año a trabajar a un caserío. Ya está. Y luego no te van a dar título de casero. Ahora, tú ya sabrás hacer un casero. Por tanto, seleccionas a la gente que se quiere capacitar, no que quiere un título de papel. El gran drama que tenemos con la formación es la búsqueda de la homologación de títulos y tal. Hombre, para algunas cosas sí, pero para trabajar en una aldea, ¿no? La gente. Entonces, bueno, ese tipo de debates son los que vamos a establecer en los comités de pilotaje. Ahí, bueno, muy vinculado con esto, Yolanda, te plantea qué niveles consideras que habría que activar en esa aldea del siglo XXI y que previamente que expliques un poco, muy brevemente, el concepto de agroecología que manejas, ¿cómo lo definirías? Si es Bueno, posible. mira, voy a hacer una cosa, porque el otro día, ahora que es que no sé cómo andamos de tiempo, porque el otro día... Sin problemas, que esto está siendo muy interesante y estamos en familia, depende ya de vosotros dos, ¿vale? Pues mira, voy a intentar hacer, compartir una pantalla para plantear los elementos de la nueva economía en la aldea, ¿no? Voy a ver si lo consigo, a ver si... Tienes que autorizarme tú, me parece, Yolanda, para que pueda compartir pantalla. Sí, estoy en ello. Estás en ello, vale. A ver si lo consigo. El otro día me salió... Tú me dices cuando puedo. Pero que es que no te encuentro ahora. ¿Dónde está? No, se ha puesto la cosa tan caliente que yo entré en calor y todo ya. Me quito la chaqueta. Ya puedes presentar, Jaime. A ver. Compartir pantalla. Déjame cerrar el chat. A ver si... Nada, todavía no me autorizó. A ver, usted tiene... Ahora vale, ya está. Aplicaciones era, ¿no? Aplicaciones. Y entonces ahora voy a... Aplicaciones compartir. No, pero voy a...
A ver si la encuentro rápido. Bueno. Aquí está. Está intentando cargar el esquema, no sé si se está cortando mucho el diálogo. No sé, por ahora no lo vemos. No quiere, Por ahora no. A ver, ahora. Ahora. ¿Lo veis ahora? No, todavía no. Todavía no. Ahora. ¿Ahora? Ahora lo vemos, sí, sí. Ahora, vale, muy bien. Vale, perfecto. Mira, es un esquema sencillito, ¿no? Hacer una captura si queréis. Bueno, ¿de qué estamos hablando de la nueva economía de la aldea? La aldea del futuro, lo decía antes, tiene más oportunidades que nunca, ¿no? Y puede convertirse en un espacio súper interesante para vivir. Pero para eso necesitas unas infraestructuras básicas, un acceso a la web, unos servicios, una comunidad vecinal que se organice, es decir, capaz de movilizarse por un proyecto colectivo, es decir, que eso hay que hacerlo, es decir, nuestros antepasados lo sabían hacer, lo cual no quiere decir que no hubiera disputas, pero tenían suficientes elementos como para saber que tenían que relacionarse con los vecinos. Esto lo sabemos hacer en una comunidad de vecinos, en un edificio. Si no hay comunidad, tu edificio, tu piso no funciona. ¿Por qué? Porque se devalúa. Por lo tanto, sí sabemos comportarnos de forma comunitaria en la carretera, a través de unas reglas. Por tanto, es posible hacer una comunidad vecinal organizada. Y luego tienen que tener un plan estratégico, es decir, una visión y una misión. Y en esto estamos trabajando con algunos para hacerlo. Y resulta relativamente sencillo, sobre todo cuando en esa aldea hay gente mayor que participó de ese tiempo, ¿no? Bueno, una vez que tienes todo eso, tienes las condiciones. Eso es lo que va a ser la clave, la base, el cimiento de la nueva economía. Y esa nueva economía se apoya en tres sistemas y en esa comunidad. El primer sistema es el sistema agroecológico local, lo que antes decíamos. Todas las aldeas tuvieron un sistema agroecológico porque eran capaces de generar su propio alimento. La ventaja es que ahora podemos pagarles también prestación de servicios agroecosistémicos y en la medida que sean los que evitan los incendios a través del pastoreo y a través del manejo del territorio, deberían recibir una prestación. ¿Podríamos reformar la PAC para que la PAC pagara prestación de servicios agroecosistémicos? Pues sí, podríamos. Y luego, por supuesto, genera una alimentación que en la mayoría de las aldeas, solo con la diáspora, es decir, solo con los que están fuera de la ciudad, se pueden hacer o en consumidores directos o en comerciales de esos productos. Hay un ejemplo claro, la aldea de Moal produce mucha miel, bastante miel. Bueno, pues toda la miel de Moal la consume el cuerpo de la policía local de Oviedo. ¿Por qué? Porque hay una chica de Moal que es policía municipal en Oviedo. Y ya sale el producto, ¿no? Y como eso, muchísimas más cosas. Es decir, que no van a tener demasiado problema de penetración en el mercado con productos de alto valor añadido. El segundo sistema es el sistema energético local. Las aldeas tienen que organizarse para tener autonomía energética en un porcentaje muy alto, y lo pueden hacer. El tercero es el sistema local de empresas, es decir, el conjunto de actividades no vinculadas a la tierra o a la energía que se pueden dar en una aldea. Teletrabajo, artistas, pequeños artesanos, cualquier pequeña industria, turismo rural, por supuesto, todos esos elementos constituyen el sistema local de empresas y muchos de ellos se relacionan con los otros dos. El turismo rural básicamente necesita un paisaje si no hay paisaje y si no hay actividades interesantes en el medio, el turismo rural no funciona. Bueno, y por último, la comunidad intergeneracional, es decir, la posibilidad cierta de que tú puedes nacer y morir en la aldea.
y vas a vivir y morir, que ocurrió. Y por tanto, no quiere decir que tengas que estar atornillado como nuestros antepasados. Puedes viajar, desde luego, los sistemas económicos de la aldea, de los que trabajan en la aldea, deben permitirles tener tiempo liberado. Lo suyo sería 2 días libres por semana y 1 mes de vacaciones. Y eso se puede conseguir, ¿no? Bueno, a partir de ese momento, estos 4 sistemas se relacionan con 2 elementos fundamentales: el conocimiento local, la cultura del territorio, y las nuevas tecnologías que favorecen un montón de cosas. Pero como veis, en el choque, la conexión del sistema con el conocimiento local tiene un punto más gordo o más fino. Esto quiere decir, en este primer caso, que el conocimiento local es más determinante que la tecnología para el manejo del sistema agroecológico local. Sin embargo, para el sistema energético local es lo contrario, es la nueva tecnología. Y la cultura, bueno, también, porque los sistemas de recolección de biomasa para producir calor históricamente tenían una organización. Los chineiros, había una organización del manejo de la recogida de la leña en el monte. Por supuesto, el sistema local de empresas también es muy dependiente de las nuevas tecnologías, y la comunidad internacional de ambos, de la cultura de la casa y de la nueva tecnología. Bueno, en este planteamiento, como veis, la cultura y la tecnología tienen que aliarse. La cultura y las nuevas tecnologías tienen que tener toma tierra, si no, no van a funcionar, ¿no? Por eso decía antes lo del teletrabajo. O sea, no podemos llegar al día y comportarnos estrictamente con claves urbanas. Al final, si todo esto funciona, lo que estaremos haciendo es llegar al mercado global o global. Rodrigo Cuevas, del que antes hablaba, va a ir a actuar a Dubái este verano. La banda de gaitas del Yacín, que es una aldea asturiana que se llama Porrúa, que se inició en el año 90 con un pequeño taller de recuperación de música tradicional, ha ido a Nueva York y en la Quinta Avenida interpretó el himno de Asturias. Y fue a tocar la gaita también a la muralla de China. Es decir, los artistas no van a tener más limitación para exportar su arte al resto del mundo que su capacidad creativa. Y esto se puede hacer desde una aldea. Por lo tanto, estamos en un momento muy interesante. ¿Cuál es el gran drama? Una legislación que nos coarta la posibilidad de hacer estas cosas tan complejas. O sea, la legislación, los campesinos no determinaban agricultura, ganadería, sector agrario, sector forestal, sector ganadero. No funcionaban por sectores. Manejaban todos los contextos en el territorio. Por tanto, antes hablaban del sandbox, deberíamos permitir esto, ¿no? Y deberíamos establecer sistemas cooperativos que permitan el manejo de todo este entramado. Yo creo que va a suceder, ¿no? Deberíamos ensayar la primera aldea en este sitio y luego replicarla. Pero, claro, la economía está fuera de esto, es decir, no hay teoría económica en la que nosotros nos podamos... Fijaros el drama que supone que un geólogo esté intentando montar una nueva economía para la aldea. Es decir, cuando en realidad deberían estar los economistas en este asunto, ¿no? Hombre, están Naredo y Federico Aguilera Klim, es decir, algunos economistas, Dani Sánchez, con los que yo tengo buen trato, ¿no? Pero realmente necesitamos una visión más de economía de la tierra para desarrollar este tipo de aldea. Bueno, ahora voy a aceptar no sé cómo lo hago, el quitar esto. A ver. No sé cómo puedo hacer para dejar de compartir. No sé dónde lo tengo. A ver. Muy bien, ya está. Bueno, hay una última pregunta. Vale. A ver si la entiendo. Dice, la urbanización primero y la globalización después rompió el binomio dónde consumo, dónde produzco. ¿Puede ser que esta restitución sea el eje central de una estrategia para reencontrarnos a todos los niveles? Entiendo que es la restitución del binomio donde consumo, donde produzco, ¿no? La unificación, entiendo. Sí, bueno, estamos en el planteamiento de volver a la agricultura de proximidad, por eso si van por ahí los tiros, sí, esa es decir, la única posibilidad de combatir las grandes cadenas de distribución, que encima además no solo son grandes cadenas de distribución, sino que lo que hacen también es
modificar el gusto de la comida para generar adicción, la única posibilidad va a ser volver a la agricultura de proximidad, ¿no? Y este es un planteamiento que tiene que ver con la seguridad alimentaria y con la autonomía alimentaria. Lo que ocurre es que también sabemos que los países que tienen dinero compran comida, no la producen, ¿no? Y esta va a ser una reversión. Por eso decía que es muy interesante lo que está sucediendo en Francia. En Francia las ciudades se han planteado políticas de abastecimiento urbano. La política de abastecimiento de la ciudad fue una política que hasta los años 50 estuvo en todas las ciudades y se pierde a partir de que entra el capital y entran las grandes multinacionales de la distribución. De manera que llega un momento que se cierran, como sabéis, las plazas de abastos y tal, y la gente compra donde compra. Hay que volver a hacer política de abastecimiento urbano, hay que hacer políticas de proximidad, y luego las aldeas también. Pero las ciudades sobre todo, a ver, las ciudades pequeñas y medias, ¿no? El caso asturiano lo tenemos bien. Madrid ya lo tiene más complicado, Barcelona o Zaragoza, ¿no? Pero bueno, las pequeñas ciudades lo pueden hacer, sí. Pues muy bien, yo creo que ya no tenemos más preguntas. Jaime, pues yo creo que en nombre de todos, quizás Yolanda quiera decir algo más para cerrar. Yo te doy las gracias por tus comentarios. Yo creo que todos hemos disfrutado leyendo el libro. Yo creo que ofrece una perspectiva interesante que a los que trabajamos o hemos trabajado en estos temas de despoblación y desarrollo rural, nos pone algo nervioso esta idea de que ahora todo se va a solucionar con dinero, ¿no? Y cuando decimos que el dinero no es lo más importante, no es lo único, sino que hay otras cosas, parece que nos miran con mala cara, incluso, no sé, con el libro que tú has leído a veces decía, bueno, igual nos van a acabar odiando en fin, hay una mística ahora que parece que va en otra dirección. Entonces yo creo que este libro, pues yo decía, yo le daba un valor filosófico, ¿no? O sea, planteas una filosofía y yo creo que esta filosofía nos ofrece un ángulo interesante para enfrentarnos al tema. Yolanda, no sé si quieres tú cerrar con alguna cuestión. Pues, hombre, yo creo que la cuestión es agradeceros a los dos que nos hayáis dado este rato de buenas palabras. Yo creo que nos llevamos por ahí un buen manojo de palabras estupendas, ¿no? Nos quedamos con ese aldeanautas, nos quedamos con unos cuantos conceptos, pero sobre todo nos quedamos con la posibilidad cierta de poder debatir sobre una vía intermedia, más humana, en la que no solamente imperan las restricciones y la rigidez, sino que busca otra perspectiva, ¿no? Es decir, las soluciones no son sencillas. Eso lo tenemos todos los que trabajamos en el medio rural e intentamos vivir en el medio rural muy claro. Pero es verdad que vosotros estáis abriendo, hay una perspectiva en la que el medio rural ya no es tratado tanto como un lugar de cartón piedra, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Nos quedamos también con ese humus, con ese humus que nos acerca a la tierra, con el arraigo. Yo creo que además eso, pues muchas de las que están por aquí son mujeres y estamos trabajando también esa parte mucho, ¿no? Del arraigo y de cómo echar esas raíces, ¿no? Y bueno, y poco más. A mí que me ha gustado mucho lo de la capacitación. Por aquí tenemos también muchos compañeros que trabajan en capacitación, y algunos de los que han estado presentes, y que esto ha sido una delicia de tarde. ¿Qué más podemos decir, no? Que muchísimas gracias por empezar esto. Hemos empezado con, bueno, pues tímido de público, pero público que sabemos que será capaz de atraer a 5, cada uno de ellos. Iremos creciendo y esperamos de aquí a un tiempo pues entrar con un libro más gordo de los tuyos, ¿no? Y ya está, y entramos a debatir, ¿no? A Vicente ya lo hemos engañado para un poquito más adelante, con lo cual hablaremos de lugares olvidados. Y en la próxima, y ya solamente me queda un poco, pues hablaros ay, perdón. Ha habido aquí un pequeño problema de compartir. Nada, simplemente eso, pues invitaros, ¿ves? Insiste en salir la... Ah, vale, ya está, ahora. Invitaros a la siguiente sesión. La próxima sesión será el día 1 de julio. El día 1 de julio nos vamos a otro tipo de reflexiones. Nos vamos al humor socarrón y vamos a un libro veraniego, ¿no? Vamos a un libro en el que
en el que Daniel Gascón nos intenta un poco plantear qué hace un hipster en la España vacía y reírse muchas veces de nuestras propias incongruencias, ¿no? Cuando estamos en el pueblo y empezamos a decir aquello de aquí habría que todo el mundo nos conocemos, ¿no? Entonces, esa próxima sesión será el día 1 de julio el día 1 de julio de este año, a las 19 horas, en el mismo enlace que hemos utilizado hoy. Y únicamente, bueno, pues eso, que lo presentará su padre, Antón Castro. Los hemos convencido a que hagan una especie de diálogo padre-hijo. Yo creo que será una sesión divertida e interesante. Y, bueno, pues eso, despedir a Vicente, despedir a Jaime, decirles que esperamos volverles a tener por aquí y que muchísimas gracias por todo. Pues gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Un saludo. Chao. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias. Os esperamos pronto.